Buenas noches, queridos alumnos, siguiendo con nuestras clases virtuales. Hoy vamos a hablar sobre la gestación de la vida humana. La reproducción. ¿Qué es la reproducción? La que permite la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores y asegura la continuidad de las especies. La mayoría de los vertebrados tienen una reproducción sexual, ¿verdad? Y los procesos básicos de esa reproducción son la formación de gametos y la fecundación. En los vertebrados, los gametos, que son producidos vía meiosis, son las únicas formas haploides del ciclo de vida. Los espermatozoides y los ocitos se producen en las gónadas. El sistema reproductor masculino y femenino. Vamos a empezar hablando del masculino. En los machos está la conformación del sistema reproductor. Los órganos sexuales primarios son los testículos. Las estructuras secundarias serían los conductos genitales y excretores, las glándulas anexas y el pene. Los testículos producen tanto hormonas sexuales y los espermatozoides. El escroto regula la temperatura del cuerpo y permite el desarrollo del esperma. Esta es una lámina en donde me puedo fijar de qué es la espermatogénesis. Es nada más que a partir de glándulas sexuales o gonadas, ¿verdad?, producimos espermatozoides. ¿Qué son las glándulas anexas? Las que dependen de las de testosterona y son las vesículas seminales, la próstata, las glándulas vulvouretrales o las glándulas de Cooper. Ellas secretan nutrientes hacia el ovocito y en la uretra permiten la excreción tanto de orina como la eyaculación. El volumen del semen por eyaculación es de 2 a 3 ml, con aproximadamente 200 millones de espermatozoides, sería el 10% del semen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese lugar, verdad? Los espermatozoides, entonces, se producen en los testículos, después estos pasan o siguen un trayecto al epidídimo, del epidídimo al conducto deferente o vaso deferente, la cual atraviesa la próstata, ¿verdad? Y ahí se fusiona con la uretra. Durante la erección del pene y el orgasmo masculino. ¿Qué es lo que ocurre? La erección es el resultado del aumento en el flujo de la sangre que llena 3 masas de tejido eréctil que lo forman. El flujo está controlado por fibras nerviosas y las sensaciones de placer asociadas al orgasmo producen entonces contracciones en los músculos que rodean al bulbo e impulsan el espermatozoide y al semen hacia afuera de la uretra, produciéndose de esta manera la eyaculación. De los 200 millones de espermatozoides que están presentes en esa eyaculación, solo unos pocos sobreviven y alcanzan el extremo distal de los oviductos en donde puede ocurrir la fecundación. ¿Cuál es el papel de las hormonas sexuales y la regulación? Entonces, los testículos son los que producen tanto espermatozoides como hormonas sexuales o andrógenos. La testosterona es fundamental para la producción del espermatozoides y esta es producida por las células de Leydig. Luego del nacimiento, la testosterona es baja, pero se incrementa a partir de los 10 años, ¿verdad? Y declina a los 40 años. La producción de testosterona está regulada por 2 hormonas, la LH o luteinizante y la FSH, hormona folículo estimulante. La liberación de testosterona es pulsátil y esto se ve en las erecciones matutinas. ¿Cuáles son los efectos de la testosterona? El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, una voz más profunda, incremento en el tamaño del esqueleto, la distribución de características del vello corporal, o sea, distribución característica del vello corporal y las actividades de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Hablemos ahora entonces del sistema reproductor femenino. Está formado por 2 ovarios que son los productores de gametos o los ocitos a partir de los cuales se van a venir a desarrollar los óvulos. Los oviductos o trompas de falopio o trompas uterinas.
El útero es un órgano hueco muscular de forma de pera, con forma de pera, la vagina, la vulva, el endometrio, el cervix, el clítoris y los labios, formado por esto. La formación de los ovocitos. En la mujer, los ovocitos primarios comienzan a formarse alrededor del tercer mes del desarrollo fetal ya. Desde ese desarrollo fetal ya se están formando estos ovocitos. Al nacer, entonces, los dos ovarios contienen aproximadamente 200 millones de ovocitos primarios que han alcanzado la profase 1 y permanecen así hasta alcanzar la maduración sexual, que sería más o menos al comienzo de la pubertad. En ese periodo, en ese punto, entonces de estos 2 millones de ovocitos quedaron 400.000 ovocitos primarios, pues muchos de ellos se vuelven a reabsorber. Y de estos 400.000 solo van a quedar entre 300 o 400 que van a alcanzar la madurez sexual, la madurez, y generalmente va a ser uno por vez, aproximadamente a cada 28 días, desde la pubertad hasta la menopausia, que ocurre más o menos alrededor de los 50 años. Acá vamos a ver la división meiótica del gameto sexual femenino y la formación del óvulo. La primera división meiótica, que se completa pocas horas antes de la ovulación, o sea, cuando vamos a ovular es lo que se completa esta primera división. Y la segunda división meiótica se completa después de la fecundación, o sea, cuando este óvulo ya se fecundó con el espermatozoide. Esta división produce un óvulo ya fecundado y la liberación de un segundo cuerpo polar. Finalmente, todos los cuerpos polares mueren. Estos 3 cuerpos polares después van a morir. Durante la ovulación, ¿qué es lo que ocurre? Los ovocitos y las células foliculares se desarrollan cerca de la superficie del ovario. Estas células del folículo suministran los nutrientes que secretan estrógenos y mantienen a ese folículo, ¿verdad? E inician la formación del endometrio también. A medida que madura ese folículo, entonces dentro del ovario se convierte en un folículo de Graf. Luego este se desplaza a la superficie y produce una elevación delgada que se libera en forma de ampolla y estalla y se libera un ovocito secundario que es detenido en la segunda metafase, rodeada por la célula granulosa que lo llaman corona radiata. Esto es lo que ocurre en la ovulación. Entonces el ovocito se libera del folículo ovárico y desciende a la trompa de Falopio, ¿verdad? De ahí al útero, al ovario en 3 días, y al ser expulsado del ovario puede ser fecundado en 24 horas. La ovulación se produce en la ampolla del oviducto. El embrión se implanta ya en el endometrio, ¿verdad? A los 2 o 3 días, es decir, que a los 5 o 6 días luego de la fecundación. Si el ovocito no es fecundado, entonces muere y es expulsado junto con el endometrio en la siguiente menstruación. ¿Cuáles son las hormonas que regulan el ciclo menstrual? El hipotálamo produce y regula la producción hormonal. La menarca le llamamos a la primera menstruación. La ovulación ocurre generalmente a los 14 días y la fecundación es cuando ya el ovocito se fusiona con el espermatozoide. Las hormonas que regulan este ciclo están el estrógeno, la progesterona, la FSH o gonadotrofinas hipoficiarias, la LH o luteinizante y la GnRH o la hormona liberadora de gonadotrofinas. Durante el trayecto, cuando el hombre eyacula, alrededor de los 300 o 200 millones de espermatozoides entran al cuello uterino de la mujer, pero no más de 300 llegarán a la trompa de Falopio y solo uno va a ser el que va a fecundar al óvulo. Entonces, ¿cuál es el papel de la prostaglandina? Es la que estimula las contracciones de la musculatura de este útero y de los oviductos para que impulsen a estos espermatozoides hacia el ovocito. El volumen del semen, como ya dijimos, es de 2 a 3 mililitros por cada eyaculación. Hablemos ahora entonces del ciclo menstrual. El óvulo tiene 24 horas para ser fecundado y el espermatozoide puede vivir hasta 48 horas en espera de ese óvulo.
y la ovulación ocurre entre los días 14 y 16 del ciclo. El ciclo menstrual, ¿qué es? Es el proceso mediante el cual el útero de la mujer se prepara para el embarazo. Los gametos femeninos se desarrollan y experimentan una serie de cambios fisiológicos. Es un proceso que como norma general se produce todos los meses y dura una media de 28 días. Se diferencian 4 etapas del ciclo menstrual desde el punto de vista endocrinológico. La más importante es la ovulación, pues corresponde al momento de máxima fertilidad en la mujer. Y la fase ovulatoria tiene lugar hacia la mitad del ciclo entre los días 14 y 15. Hay un aumento del nivel de estrógenos que trae consigo un aumento de la hormona luteinizante, que será la encargada de hacer que los folículos se rompan y liberen hacia el óvulo maduro, que se conoce como ovulación. Este proceso de máxima fertilidad de la mujer. Los días más fértiles entonces incluyen los 3 o 4 anteriores al día de la ovulación o los 3 o 4 posteriores. Los métodos anticonceptivos, quiero que le den una leída, y que es la capacitación. Para estar terminando, es la fase final del desarrollo del espermatozoide, donde adquiere la habilidad de fecundar a ese óvulo o a ese ovocito. Los espermatozoides no se capacitan todos a la vez, de modo que cuando encuentren al ovocito, algunos ya habrán completado ese proceso. ¿Cuáles son los acontecimientos necesarios para la fecundación? La primera de todas es la producción de gametos, y la segunda que deben encontrarse con el ovocito con el espermatozoide. Entonces, en el tracto femenino ya los espermatozoides completan ese proceso de capacitación, o sea, de desarrollo completo, ¿verdad? Que comienza en la eyaculación. El espermatozoide atraviesa entonces la capa de las células que rodea el ovocito, que le llamamos corona radiata, ¿verdad? Y la zona pelúcida, entonces entra en contacto con la membrana celular y ocurre el reconocimiento en que intervienen proteínas de membranas de ambas células. Finalmente las membranas se fusionan y el núcleo del espermatozoide entra en el ovocito. La subfertilidad es la capacidad de concebir un hijo de igual manera que tengan ciclos normales, ¿verdad? Y relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos durante el periodo de un año. Puede existir una reproducción asistida o artificial en esos casos. Bueno, chicos, estamos terminando esta primera parte. Yo voy a dejar también un segundo PowerPoint, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener y completar así el ciclo de la gestación de la vida humana, y así podemos analizar luego en nuestras clases de retroalimentación. Muchas gracias y nos vemos pronto.